Bienvenido. ¿Te gustaría saber el mito de la creación del universo según los antiguos egipcios? ¿Sabes cuáles son sus principales dioses? Egipto en su antigüedad ya contaba con una larga lista de dioses. Se ha llegado a decir que eran hasta 700. Cada población veneraba a su dios en concreto, cuya importancia dependía del valor de esa ciudad donde se había instalado su culto. ¿Cómo eran los dioses egipcios? Sus dioses representaban a las fuerzas de la naturaleza. Los súbditos los apoyaban y los aplacaban mediante ofrendas y rituales, para que éstos siguieran siendo benevolentes con ellos. Pero los egipcios en la antigüedad no podían acudir a sus propios templos. Después de que se fundara el Estado egipcio en torno al 3000 a.C., el faraón egipcio se erigía como el representante de los dioses en la tierra, y era él quien gestionaba esta relación con los dioses en sus templos. A diferencia de lo que suele creerse, los egipcios no adoraban a los animales. En la época predinástica, cada población elegía un animal que lo representara. Solía tratarse de un halcón, un león o un cocodrilo, animales que estén dotados no solamente de una gran fuerza y voracidad, sino de un gran poder. A veces se optaba por elegir al enemigo en la naturaleza del pueblo vecino. Por ejemplo, si una población elegía la cobra, entonces la población anexa quería verse representada por la mangosta egipcia, que mataba las serpientes en la naturaleza. Así fue como en tiempos posteriores el dios local y el animal que representaba terminaban relacionándose y de alguna manera fusionándose. Aunque muchas veces distintas fuentes nos dan versiones muy diferentes, a grandes rasgos esta es la historia del mito de la creación según los antiguos egipcios. El mito de la creación y Tot. En el Medio Egipto surgió la adoración a Tot en la ciudad de El Ashmunein. Se creía que la creación había tenido lugar en ese mismo enclave, en tiempos muy remotos, y que antes de la propia existencia no había nada, solamente un caldo primigenio que alojaba a los espíritus primitivos que se acoplaron para finalmente crear las formas físicas. Si has escuchado alguno de nuestros documentales sobre la mitología griega, verás cómo el mito de la creación tiene bastante en común con la mitología egipcia. En este caso, en el Antiguo Egipto, teníamos a Atum, el señor del todo y Dios supremo fuera del espacio y tiempo. Quizá la figura más parecida al Dios de los cristianos. Llamó a las almas de la nada Nun y su homóloga femenina Nunet, Aket y Keket, las almas de la oscuridad, Amón y Amonet, el secretismo, y Hu y Hujet, el silencio. Entonces los varones por un lado, con la forma de una rana, y las hembras adoptando la forma de un reptil, se unieron para reproducirse con la forma de la semilla de la creación.
Este dios primigenio y todopoderoso, Atum, finalizó la jugada creando una superficie de tierra sobre este caldo preexistente. El centro del montículo de tierra era Egipto, con su grandioso río el Nilo, cuyas aguas manaban directamente de estas aguas primigenias de la creación. Allí dispuso a Tot, su primer rey, que organizó su primer gobierno al tiempo que dictó toda su sabiduría y ciencia en 42 volúmenes. En este conjunto de tierras emergentes crecieron las plantas, los animales y luego la humanidad cobró vida. El panteón de los dioses egipcios es uno de los más numerosos e interesantes de todas las civilizaciones antiguas. Además de las divinidades que participaron en el mito de la creación, estos son algunos de los dioses egipcios más importantes. Ra. Ra es el dios egipcio del sol. Se representaba a menudo como un halcón coronado con un disco solar, sobre el que se posaba una serpiente. Otras veces lo podrás encontrar con forma de escarabajo o de carnero. Ra es el dios principal del panteón egipcio. Como símbolo solar es quien da la vida y por tanto importante también en el concepto extendido de resurrección tras la muerte en esta cultura. Los faraones se consideraban hijos de este dios ya desde las primeras dinastías. Hasta el desarrollo del culto a Osiris, dios de los muertos, fue Ra también quien ocupó este cargo. En las dinastías de Tebas se asimiló al dios Amón, dando lugar a Amón-Ra. Hubo un intento de herejía por el faraón llamado como Akenatón, que lo sustituyó durante su reinado por el culto al dios Atón. Pero este cambio de paradigma le duró poco, ya que una vez muerto Akenatón, Ra regresó a su posición predominante en la siguiente generación. Isis y Osiris. Isis es la gran diosa madre, una figura que podemos encontrar análoga en cualquier sistema religioso de la antigüedad, como ocurre con la figura de Hera en la mitología griega. Isis, diosa protectora que junto con su esposo Osiris acompañaba al sol. Cuando aparecía con un velo que le tapaba la cara, estaba representando a la diosa del misterio. Se muestra en diversas formas, pero principalmente la vemos como una mujer que lleva en su cabeza un trono. Osiris es la fuerza creadora de la naturaleza, el principio germinal, también el juez de los muertos. Se representaba como un hombre amortajado, con un rostro verdoso, coronado con una alta mitra y dos plumas de avestruz. En sus manos, el látigo y el cetro en forma de gancho, como demostración de su poder supremo. Horus y Set. Osiris componía desde muy antiguo una tríada divina, con Isis y Horus, este último representado por un halcón. Horus ya reinaba con estos dos dioses previamente mencionados desde antiguo, antes de la llegada de los faraones. El dios Horus tuvo 4 hijos: Amset, Api, Duamutef y Kebenesuf, los vigilantes de los 4 puntos cardinales y protectores de las vísceras de las momias. El enemigo de Horus es el poderoso rey del desierto,
Set es la personificación de la naturaleza en estado salvaje, frente a la vegetación y los cultivos de los que cuidaba su hermano Osiris. Su representación es de un animal irreconocible en la naturaleza, una mezcla de hocico largo y orejas erguidas. Nos quedan muchas más divinidades egipcias de las que hablar. La antigüedad egipcia duró milenios y te puedes imaginar la cantidad de figuras y mitos que surgieron en sus distintas poblaciones y con infinidad de variantes. Si quieres seguir aprendiendo curiosidades sobre la historia del arte, permanece muy atento a nuestro canal y a todas nuestras novedades. Mientras tanto, puedes navegar por www.experienciasconarte.com, donde encontrarás visitas guiadas y documentales de todos los movimientos artísticos y de la cultura clásica y antigua. No te los pierdas, hay mucho arte esperándote 24 horas al día, los 7 días de la semana. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.